presenta Música para Masas, con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolomeoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. Cuando cerremos lo hacemos bien. Es que estamos empezando el último capítulo de esta temporada, de la primera y exitosísima temporada, pero comentadísima, no a nivel nacional, internacional, Paolo. De verdad, y teníamos que empezar esta conversación con The Beatles, obviamente. De hecho, yo me vestí para la ocasión. Más encima llegaste con la polera de Beatles. Porque hemos hablado siempre desde el escenario para acá. En todos los capítulos. Del escenario para acá. Imaginándonos un público, eso sí. Exactamente. Sabemos que hay un público presente, que está ahí. Pero siempre, claro, hablamos del artista, de su proceso, de la música, la composición, la interpretación, el productor en el estudio de grabación, etcétera. Pero dijimos, tenemos que hablar, y alguna vez lo comentamos. En algún punto me acuerdo que hablamos de las sensaciones que la música generaba en el público. Entonces dijimos, este es el minuto. Hablemos del público, hablemos de las audiencias en la música, donde me da la impresión, yo tengo no podría decir una teoría porque no está tan elaborada, pero creo que si ponemos en la balanza o ponemos en el mismo lugar a la música clásica, ¿no? Llamémosla así de esa manera, y a la música popular, rock, pop, jazz, reggaetón, el que tú quieras, me parece que las audiencias, si bien son públicos que van a observar, van a mirar, van a sentir, van a expresar emociones, me da la impresión que en todo este mundo que te nombré, que es mucho más abierto, hay un feedback inmediato, ¿no? Por eso partimos con Let It Be, porque Let It Be es una canción donde Paul McCartney se sienta al piano y todo el público hace ¡ah! Sí. Porque sabe lo que viene, ¿no? Es verdad. Sabe lo que viene perfectamente. Tocamos cualquier introducción de rock, pop, insisto, y el público inmediatamente reacciona e entrega un mensaje. Hay otras veces que público difícil, no te entrega ningún mensaje de vuelta y tú decís, wow, no, parece que la canción no pegó mucho, pero en general pasa, ¿no? Y sobre todo con estos artistas súper, hiper populares. Pero siempre me ha llamado la atención por qué en el mundo clásico o de esta tradición no pasa lo mismo si alguien empieza a tocar ¡tananán! Salvo en el capítulo de Los Simpsons. Oh, claro. Sería notable que la gente reaccionara inmediatamente y se pusiera de pie. ¡Wow! ¡La quinta de Beethoven! ¡Wow! Lo que estábamos esperando. Lo que estábamos esperando por siempre lo están tocando. Y no, ahí es como una contención permanente, donde el público, a mí me ha pasado como espectador que digo que lata que cuando se termina un movimiento, pensando que una sinfonía tiene 4 movimientos, ¿no? Habitualmente, como pueden tener más o menos, pero uno dice, terminó el primer movimiento. Qué ganas de aplaudir porque de verdad es tremendo. Nadie aplaude, nadie se mueve. Comienza el otro movimiento. Sí. Entonces, y peor que eso, porque a veces cuando te puede manejar la euforia, o sea, después de un primer movimiento, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, el concierto de piano para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky. ¿Ya? También tiene 3 movimientos. Pero el primer movimiento termina arriba. O sea, termina como un final. Claro. Como un final. Como la resurrección de Mahler, claro, que escuchamos. Y la reacción natural, yo creo, es como que te dan ganas de aplaudir, porque lo que acabas de ver es algo así tremendamente virtuoso, con una orquestación fenomenal, con un cierre muy sinfónico espectacular. Y viene esa sensación de como... Y nunca falta el que aplaude. Pero obvio, y a mí, personalmente, lo digo a la cámara, me hago absolutamente cargo de mis palabras. A mí me gusta que la gente aplauda. Y resulta que aparecen los que te empiezan a hacer callar. Sí, pues. Así como es como que rompiste una tradición. Esto no ha terminado acá. Hay unos códigos. Me da la impresión que tiene que ver con el lugar. Primero, creo que el lugar determina mucho. Porque si nos ponemos el ejemplo
en un ejemplo como el que pasó hace poco, Carmina Burana en el Estadio Nacional, Sí. me parece que tiene que ir las reacciones mucho más abiertas porque es un estadio, la ¿Tú gente... fuiste? No, pero vi las imágenes. Yo tampoco fui, pero... Estaba viendo a fulano, entonces estaba en otras circunstancias. Pero yo me imagino que después de la introducción, que es lo más famoso, el O Fortuna, Claro. Claro, yo creo que cuando terminó después de eso, claro, seguramente la gente aplaudió. Aplaudió, po. Además que hay mucha gente que debe, y está muy bien, pensar que eso es Carmina Burana, que vinieron al Estadio Nacional para escuchar 4 minutos de música y Eso es, listo. po. Y no, pues después viene su buen rato. No, me imagino, pero digo, ahí Pero claro, pero se la euforia genera de- esa cosa. sí, Yo creo que de ahí todo los públicos son diferentes, entonces, o Ya, pero a es lo que- mejor puede que me esté equivocando. No, es que yo te quiero hablar de de una palabra que dijiste, como que tiene que ver con las convenciones y los contextos y los lugares. Porque mientras hablabas, yo estaba tratando de buscar en mi cabeza rápidamente situaciones similares que no sean musicales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas al teatro? Ajá. Cuando tú vas a ver una obra de teatro, dependiendo del género del teatro, de alguna manera tú también entras en una especie como de código de comportamiento. Sí, claro, obvio. Si vas a ver una obra de Shakespeare, vas a estar callado hasta el final. Si vas a ver una comedia, te vas a reír. Te vas a reír, claro. Y de hecho, la risa es una especie de interacción no solamente involuntaria porque te da risa, sino que yo creo que es esperada. Yo creo que el actor arriba del escenario que está haciendo una comedia y no escucha una risa se siente tremendamente incómodo porque algo está fallando. Claro. De hecho, es que, bueno, claro, sí, no, el Globe sí, pues exactamente, donde se hacían las obras originales de Shakespeare, efectivamente la gente iba a reaccionar de forma muy como visceral a lo que estaba viendo. Efectivamente se tiraban tomates y se alegaba y qué sé yo. Y se vivía. Vamos a hablar de eso también, de cómo la tradición ha ido cambiando. Pero estaba pensando netamente como en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, porque si vas, bueno, a mí el año pasado que me tocó estar en Viña, de jurado, entonces estuve todas las noches viendo todos los espectáculos. ¡Qué horror! Qué horror! Pero mira, Salvo la noche que tocó Incubus y The Cult, que estuvo muy Pero buena. te voy a dar Estuve ahí. 3 ejemplos distintos de comportamiento del público en el mismo lugar. ¿Ya? Uno, el artista que abre y el que cierra generalmente tiene una actitud donde el público está activamente coreando las canciones. Sí, ¿cierto? claro, obvio, sí. Ya, absolutamente. Y es como lo que tú vas a ver. Después viene el humorista. El humorista es otro comportamiento. Ese tiene que ir a ganarse el público. Ese tiene que ganarse el público y tiene que ir a ganárselo chiste tras chiste, risa tras risa o abucheo. Y tercero, la competencia internacional, donde el silencio es prácticamente absoluto. Claro. Porque la gente está escuchando la competencia. ¿Te das cuenta pero que- incluso hay un rumor, porque también es el lugar donde la competencia se ha transformado también. Yo sé que tú fuiste de jurado, Paolo, y respeto mucho ese trabajo que hiciste, Pero- valoro mucho, pero es el momento justamente donde la gente se levanta, va a Sí, comprar ahí pues, mismo, sí, y sí. yo lo vi, digo, como Sí. que... Sí, efectivamente. Entonces hay un rumor también, se escucha otra cosa. Pero te das cuenta que el comportamiento de la gente es muy distinto dependiendo de lo que está ocurriendo. Y yo, si fuese así como súper abogado del diablo, yo no creo que tenga que ver con el producto, sino con el código del producto. Claro. O sea, uno va al Estadio Nacional a ver no sé, para los prisioneros, a cantarte todas las canciones, po. Obviamente, ese es el código. ¿Por qué vas a una sinfonía a escuchar la sinfonía en silencio? Yo creo que también tiene que ver con un código. Ahora, si empezamos como a desmenuzar el tema, yo creo, porque obviamente no tengo la última palabra, que también tiene que ver un poco como con el discurso en sí mismo. Cuando tú vas a ver una película, si tú estuvieses comentando todo el rato la película, te pierdes un poco la película. Sí, no, horrible, porque tenía ¿Cierto? alguien que te está a todos lados hablando. Ahora, Hasta en un concierto, incluso cuando vas, cuando te digo, fui a fulano el otro día, en butacas, ¿no? Bien sentado, y ya si tenía alguien que está sacando el papelito... sí, totalmente. Ya, pero ¿eres fanático de alguna película? Así, pero fanático tipo Star Wars, así como de ese tipo de fanatismo. Sí, Bueno, claro. yo soy muy de Star Wars, Claro, ¿ya? sí. Entonces yo tengo un ritual con unos amigos de Star Wars que somos amigos desde el colegio y nosotros una vez al año nos juntamos a ver la trilogía original. Y tenemos que hacerlo. Y nos Está bien, juntamos está muy bien, está muy religiosamente bien, y la está muy vemos bien. las 3 seguidas. Y entre medio comemos, nos pedimos unas pizzas, hacemos un asado. Y a lo más entretenido de esa dinámica es que obviamente la hemos visto 500 millones de veces, sabemos absolutamente todo, pero es muy entretenida cómo se genera la dinámica que entre nosotros, como que de alguna forma, o comentamos o nos hacemos que es la primera vez que la vimos. Obvio, sí, po. Entonces te la gozáis, ¿cachai? Ya, pero ahí hay un código, sabemos cómo nos vamos a comportar ante una situación que tú conoces. ¿Por qué te digo eso? Porque uno pudiese pensar que cuando vas a ver una película, lo que te ocurre es que tienes que estar muy concentrado
porque no sabes lo que va a pasar, ¿cierto? Por ende, estás como haciéndote de la información. Y en la música clásica, también uno pudiese tender a pensar de que el nivel de información que tiene la música clásica es bastante. Pasan muchas cosas. Sí, hay mucha información. De hecho, tú hace poco fuiste a ver Salomé, ¿te acuerdas? La ópera de Richard Strauss. Perturbadora Salomé. Sí, que todavía no me recupero. Termina con un gran beso ensangrentado de una cabeza decapitada. Ya, hermoso. Hermoso, romántico. Bueno, pero la pregunta es... independiente que ya me confesaste que los primeros 10 minutos estuviste cabeceando porque a la hora que uno llega al teatro generalmente es al final del día. No, pero sí lo entiendo. Es la información clasificada. No, yo lo entiendo porque yo sé que así es. Un viernes, 7 de la tarde, por teatro supuesto. municipal, obvio, te echáis que empieza la música. Obvio, sí, no, sí está bien. Ya, pero después de eso, cuando te agarra esto... Después que desperté... Cuando te agarra visceralmente, ya, dime tú, porque quiero este feedback. ¿Qué es lo que te hacía estar en silencio? La trama, el que no sabes el desenlace, el que no lo habías escuchado, o, y aquí está mi pregunta importante, o tiene que ver con que el universo sonoro de este tipo de música necesita de tu silencio para ser contemplado de la mejor manera posible. ¿A qué voy con esto? A que es una música llena de contrastes, que a veces está sonando de manera muy estridente, pero otras veces está sonando sutilmente, donde los tempos, las velocidades cambian permanentemente, donde los contrastes que tienen que ver tanto con la orquestación como con lo que está ocurriendo arriba del escenario es tal y tan rápida que de alguna forma no te queda otra que estar en silencio para absorber esa información. ¿Qué opinas? Sí, a ver... Pues, claro, ¿qué opino? Puede ser, efectivamente, mucha información y a diferencia, sobre todo, de la música popular, insisto, los otros formatos que son de formato mucho más pequeño, uno puede procesar más canciones, puede procesar mucha música, puede guardar mucha más música en el disco duro, por tanto, la puedes cantar, la puedes corear fácilmente. Efectivamente, acá, salvo un público más selecto, selecto digo no en términos de más o menos, sino que está... se autoselecciona para dedicarse a esto, como tú u otras personas que conocen el repertorio completo. Claro, se lo pueden tararear probablemente. Tú podrías tararear como público Salomé. Si vas a ver la dirección de otro, estaría ahí. Claro. Porque te manejáis la información. Pero igual tararearla te pierde un poco de la experiencia sonora en sí misma. Yo creo que la experiencia tiene que ver con eso, pero yo creo que en ese caso, sobre todo, el lugar, el contexto, también te obliga a eso. Uno entiende que no se aplaude, uno entiende que no se comenta, uno entiende que ahora no se mira, o sea, se mira, se pone atención, pero... Hay otro factor que yo creo que tiene que ver netamente con la acústica. Cuando tú hay una tocata y la tocata es acústica y no amplificada, generalmente la gente no canta tan fuerte. Cuando tú vas al Estadio Nacional, tú sabes que aunque cante todo el escenario, aunque cante todo el estadio, tú no vas a superar el volumen en decibeles de los parlantes, ¿no? Totalmente. O sea, de la amplificación. Tengo un ejemplo, quiero colocar el primer ejemplo para que después preguntarte si hay algún caso similar que se pueda dar en el mundo de la música clásica. El primer ejemplo que quiero que coloquemos, el que mandé en orden, el de Queen, que es, este es el original, no es el original, lo que pasa es que cuando salió la película ahora. Ah, sí, el de Wembley. Claro, cuando salió la película. Sí. Después esto es Wembley. Sí. Claro. Mira, el vocalice este. Impresionante. Y lo hace manteniendo la tonalidad. Sí, eso es entretenido. No un grito cualquiera. No, pues súper afinado. Para abajo. Lorero, aquí va para abajo. Pero. Este ejemplo del coro en un estadio siempre me ha supuesto a mí una incógnita que seguramente alguien me va a contestar acá a niveles más físicos, porque yo sé que se puede buscar la respuesta, pero ¿tú te das cuenta que un estadio siempre suena afinado, en cambio un feliz cumpleaños siempre suena desafinado? Sí, porque son menos voces, se reconocen. Pero una cosa, pero así absurda. Pero o sea, no hay feliz cumpleaños afinado nunca. Pero yo creo que si está ahí en medio de los 80.000 personas, el que está al lado vaya a sentir que está cantando cualquier cosa. Pero lo sé. Pero está dando todo, claro. Pero el todo es afinado. Pero eso pasa,
Yo me acuerdo, no sé si lo trajiste, yo me acuerdo de un ejemplo de una vez que vi una obra, que no me acuerdo ni el nombre cuál era, donde estaba dirigiendo el director y de repente se daba vuelta y hacía que el público aplaudiera y lo acompañara. Y fue como una sorpresa, y dije, wow, esto puede pasar. Eso pasa todos los años en el festival, en el concierto. También, pero pasa mucho en el concierto de Año Nuevo de Viena. El que es el célebre concierto de Año Nuevo que se hace con la Filarmónica de Viena en el Musikverein de Viena, que es una tradición ya pero absolutamente ancestral, donde se tocan valses de Strauss y polkas y qué sé yo, y siempre hay una interacción que es con la marcha de Radetzky. Esa. Claro, y el director le hace así más despacito y después más fuerte. Exacto. Pero es una tradición, todo el mundo está esperando ese momento de la interacción. Pero no puede ser que sea el espacio. Claro, y son tradiciones, como que vienen... Bueno, pero ya, volviendo atrás un poco con el tema de cómo venía esta cuestión, yo siempre voy a volver al tema de que la música siempre ha sido un comportamiento colectivo. O sea, yo creo que para mí eso es esencial y siempre lo voy a estar recordando. Independiente de que finalmente hemos llegado a estas como cláusulas así irrevocables de que silencio, que no se puede aplaudir entre un movimiento y otro, pero la verdad es que no fue así al comienzo. Efectivamente, la ópera era una situación tremendamente social, tanto así que las oberturas, que son estos momentos de... Bueno, obertura viene de abrir, ¿no? Sí, pues claro. Eran momentos de introducción que hoy en día son consideradas fundamentales para la estructura musical, porque de alguna forma son como los trailers, que te llenan de teasers así de lo que va a venir después. Es toda la información que viene, claro. Claro, te tira el área, te tira esto, te tira lo otro, pero resulta que originalmente la obertura servía para... ¡Ya! Se me callan, por favor. Para que se acomode la gente. Exactamente, y generalmente las oberturas comenzaban con un, no sé, bajé el volumen. Así como ya, atención. Claro. Y de ahí partía y de ahí empezaba a evolucionar. Pero ese primer llamado, que generalmente era con timbales y todo el tutti y todas las trompetas, eran como, señores, en los próximos 3 minutos vamos a poner música de fondo para que se sienten los que están sentados, los que están todavía acomodándose, dejen de comer, dejen de hablar, porque en 5 minutos más esto comienza. Funcional totalmente. Ahora, este tema de que la gente comentaba entre medio, ¿te acuerdas de la película Cinema Paradiso? Sí. Ya, pues Cinema Paraíso. Claro, ahí se van retando. Tomas maravillosas de todo lo que está ocurriendo. El que escupe para abajo, el que fuma, los cabros chicos. No, bueno, ya, así se veían las películas también antes. O sea, no podemos olvidar, no podemos negar eso. Esa tradición absolutamente como, no solamente colaborativa, sino que participativa del público. Lo que estaba hablando la Trini ahora con respecto a lo que pasaba en el Globe, del teatro original donde se hacía los Shakespeare, donde la gente iba efectivamente a participar de esta catarsis colectiva, y así hacia atrás el teatro griego. Ahora, entonces, no quiero ser injusto con el público también que va habitualmente en el mundo a la música clásica, digo, pero que también ahí efectivamente hay acuerdos, hay convenciones que se establecen, pero el momento del aplauso sí también es distinto, porque ahí también hay patrones. En tu caso como director, o la soprano o el solista que entra y que sale y que entra y que sale y que entra y que sale y el público aplaude, baja un poco, vuelve a subir el aplauso. También hay una convención ahí como entre una señora entregarle el paquete de rosas, un tipo entrega la rosa, y ese aplauso final como que resume, es como el desahogo final. Ese es el aplauso final, pero también entre medio, por ejemplo en el ballet y en la ópera. No tanto, lamentablemente, en los sinfónicos, porque los sinfónicos deben ser igual, la verdad. Está perdido. O sea, si se termina el tercer movimiento, que es fundamental, aplaudamos. O sea, claro. Aplaudamos. Y si quieres aplaudir entre un movimiento y otro, también está bien, si fue fantástico. ¿Por qué se puede aplaudir entre medio de un pas de deux que es extraordinariamente virtuoso de los bailarines, y no se puede aplaudir entre un movimiento y otro en un concierto? O después de un área famosa. Sí, claro. Es un dorma, se tiene que aplaudir. Todo el mundo aplaude es un dorma. Y de hecho, el director de orquesta tiene que quedarse esperando un poco hasta que termine el aplauso para seguir, porque la partitura no dice esperen el aplauso, sino que uno sabe que tiene que pedir el aplauso. Bueno, y eso es súper importante lo que tú querías decir, porque vamos a escuchar un par de ejemplos importantes respecto a las cosas que ocurren en vivo. Pero para no irnos de este tema de la ópera, hay un personaje fundamental en la ópera que fue el que cambió todo, que hizo como el sello así, dijo ya, espérense, esta cuestión de aquí para adelante se va a poner un poquito más seria, porque esta cuestión realmente parece una chacota, porque todo el mundo aplaude cuando quiere, y no, pues mijo,
no pueden aplaudir cuando quieren, esta cuestión es más seria. Y ese fue Richard Wagner. Wagner fue el que... Un alemanote. Estructuró esta cosa un poco como diciendo, esto ni siquiera es una ópera, sino que es un drama musical. De hecho, lo refundó, o sea, como que dijo, esta cuestión no se llama más ópera. Y efectivamente, la estructura musical de la ópera, que tiene que ver con el aria, los dúos, el coro, los interludios orquestales, todo se mantuvo. La obertura. Pero hilado. Sin interrupciones, sin dejar la opción a que alguien interrumpa con un aplauso después de algo. Entonces, al final de un área, esa área no tiene un chan chan, sino que sigue la música. Sigue. Y ahí hay un continuo que a mí me parece sumamente interesante porque va sentando los precedentes incluso al cine. De hecho, las óperas del finales del siglo XIX... Convengamos que tenemos que recordar siempre que el cine se inventó, la tecnología del cine se inventó en 1895. Esos son los hermanos Lumière y lo que estaba haciendo Edison y qué sé yo, pero todavía eso no era arte, sino que era un descubrimiento científico. Era una experimentación. Exactamente, pero ya en los primeros 20 años del siglo XX, efectivamente esto ya se independiza y se transforma en una narrativa. Pero esa narrativa está muy influenciada por la narrativa que estaba alcanzando la ópera, en ser una especie de historia continua, donde efectivamente converge el libreto con la teatralidad, con la puesta en escena, los efectos especiales y desde luego la música. Por eso es que yo creo que las óperas de Puccini, por ejemplo, o las últimas óperas de Wagner, se parecen mucho a las primeras películas también. Se parecen a esta cosa de que la interrupción va a ser al final, simplemente el último aplauso. Y yo creo que tiene mucho que ver con estar como reeducando al público en cómo hacer que el público participe de una forma más contemplativa y no tan desde la interrupción, y que al final se vuelque en un gran aplauso. Ahora, moviéndonos un poco a otro tema que tiene que ver con la música en vivo, y ahí donde para mí el público cobra un papel pero fundamental. Pero estamos hablando de música en vivo, o sea, por eso, una interpretación de una ópera, una sinfonía es en vivo también. Exacto, pero es que yo lo quería llevar un poco al plano de cuál gran diferencia existe entre tocar algo con público y una grabación. Ah, bueno, claro, obvio. O sea, es cierto que la grabación va a ser para un público, por supuesto, para eso hacemos discos, ¿cierto? Pero yo creo que, por lo menos a mí, siempre me resulta súper importante recordar que la música clásica nació mucho antes de siquiera alguien llegar a imaginar que esto se podía grabar. Por lo tanto, el comportamiento de la música clásica siempre dependió del vivo, de esta ejecución que ocurre en un instante, en un momento, en un lugar que nunca más vas a poder revisitar, que tu recuerdo de esta situación además es hermosamente subjetiva. De hecho, queda la interpretación, o sea, a la gente se acuerda de la versión de Karajan del 76 en Nueva York, en el Carnegie Hall. Claro, una cosa así súper... Y la recuerdas seguramente muy teñida de un montón de otros elementos que hacen que ese recuerdo sea muy propio, sí, muy tuyo. Pero a mí yo lo que quería hablar ahora es esta cosa del colectivo. Del colectivo, de cuando la gente presencia situaciones en vivo que por supuesto que son tremendamente significativas. Y el primer ejemplo que traje es uno que me parece, bueno, hermoso por lo que simboliza. Cuando cae el muro de Berlín, imagínate lo que estamos hablando, el contexto histórico ya, pero increíblemente simbólico. Se hace un concierto donde obviamente la obra escogida es la Novena Sinfonía de Beethoven, que convengamos es como el himno de la humanidad por excelencia, porque habla de la fraternidad y de la humanidad y de que somos todos hermanos y qué sé yo, y hay que mirar hacia adelante. Y a la persona que se le encarga de dirigir este concierto emblemático es al compositor, pianista y director de orquesta norteamericano Leonard Bernstein, que es una gran figura. Y Bernstein hace algo que nunca nadie se había atrevido a hacer y que nunca nadie más hizo, que es que cambia una palabra. Cambia la palabra hermandad por libertad. Ajá. Entonces, cada vez que ocurre esta situación, aparece esta palabra Freiheit, que es libertad, que claro, cuando uno la escucha no se da cuenta en el macro contexto, porque uno se sabe el himno de la alegría, uno lo ha escuchado 1000 veces, pero es muy simbólico, porque él dice, no, es que en este momento único de la historia de la humanidad, cantar esta música es algo que cobra mayor peso, tomando en cuenta que Beethoven mismo seguramente habría afirmado que sí. Claro. Y ahora quiero que escuchemos el momento más famoso de la novena, pero en esta versión. Esta es la versión en vivo.
esta es la versión en vivo. Imagínate el peso... ¿Pero se hizo en un teatro? Sí, claro. Imagínate el peso fundamental que puede haber tenido este como encuentro, finalmente, después de años de separación, post caída del muro de Berlín, tocando esta obra, con este momento que ya va a llegar el coro que todos sabemos, y con esta palabra libertad, que nos habla, bueno, de lo que se supone que simboliza este momento, ¿no? Esta caída. Y aquí se viene. Ya. A mí me encanta imaginar este momento porque realmente yo creo, o sea, la orquesta, el coro, el público presente, esperando esta explosión por años, por décadas, para que finalmente Beethoven nos hable a todos a través de esta música. Esto está en YouTube, ¿eh? Lo pueden ver. ¿Sí? Está grabado, sí. Y bueno, y ahí se ven las caras, la dicha, Es una cosa muy, muy, muy impactante. Y es un concierto histórico, o sea, de esos momentos así como... Ya, pero aquí la gente debería estar de pie. Sí, ¿cierto? Como que todo el público. Y aplaudiendo, no sé. Bueno, y eso no sé, llorando, claro. Llorando seguro. Sí, seguro llorando, pero ahí... Contenido. Yo lo que quiero ahora es que nos saltemos ahora para el final, que es el siguiente extracto, que es solamente para que escuchemos los aplausos. Porque el público. Es claro, el público. O sea, el público cómo reacciona ante una situación, como te digo. A ver, obviamente es una situación estética, ¿no? Finalmente la novena de Beethoven es un himno a la humanidad, como te digo, es la obra que más se toca todos los años en todas partes del mundo. Pero solo esta vez tuvo este peso. Claro. Peso de conectar este mensaje humanista a través de un acto simbólico que finalmente no hacía más que hablar de este futuro nuevamente de libertad y de hermandad y de unidad. Entonces, bueno, todo esto al final. Y aquí Bernstein le está poniendo como loco porque... Sí. No, Bernstein en éxtasis, por llorando, supuesto. Transpirando, con un pucho. Pero que ya, claro, le falta el pucho. Sí. No, porque Bernstein es una personalidad. Y de verdad que yo como que no me imagino otro director que no pudiese haber sido la mejor elección para dirigir un concierto como este. Porque es verdad, podría haber sido Karajan, pero Karajan tenía otro significado en ese momento que a lo mejor políticamente no era el más idóneo. Es cierto que a Bernstein yo creo que lo eligieron justamente por ser también como una representación de la neutralidad, sí, ¿no? Pues Estados Unidos, Estados Unidos. Obvio, sí. Además él es judío. O sea, había mucho peso dentro de que él tenía que ser la persona que trajera este mensaje, ¿no? Y de hecho hay una foto muy linda que él está con un cigarro, de hecho, y un martillo sacando pedazos del muro. Sí, hay un momento muy bello. Y ahora sí creo que aquí ya estamos llegando como al final. A ver. Sí. Ahí vienen los aplausos. Arriba, Y bueno. Espérame, hay un detalle muy lindo. El silencio. El detalle del silencio. No esperamos. No, es que hay un detalle muy lindo. Termina la obra y en vez de haber un wow, tiene que ser un segundo de contención donde la gente todavía está contenida y se empieza a escuchar de a uno los aplausos. Así. Como que no te atreví. Y de repente así. Sí. Increíble. Sí. Ese segundo de contención, ese segundo como que la gente debe haber estado profundamente impactada, ¿no? Yo creo, pues imagínate en este contexto que lo decías tú. No, hermoso. Tú sabes que ¿esto qué año fue? 89. 89, exactamente. En el año 90, Roger Waters interpretó The Wall. Ah, imagínate. En el Potsdam Platz, ahí, en la calle, obviamente. Donde tenía que ser. Donde tenía que ser. Interpretó The Wall, un concierto muy accidentado, se cayó el sonido porque llegaron 500.000 personas, fue una cosa que se desbordó, muchos invitados, pero también era como le dijeron,
hay una obra que se tiene que tocar acá, aparte de esa, ¿no? Sí. Y tocó The Wall, que es un concierto que quedó grabado live en Berlín, se llama, donde está Sinead O'Connor, Scorpions, The Band, mucha gente como Van Morrison, se suma a este gran tributo porque justamente se cae el muro. Era un concierto que, de hecho, yo lo vi siempre en RTU, ¿Ya? pero lo daban en vía satélite y uno no entendía nada lo que era. Después con los años caché que era justamente ver un muro gigante que se iba construyendo y que al final se caía. Y obviamente tenía que ser esa obra. Sí, totalmente. Bueno, pero es que ahí está el simbolismo también. Pues. Ahora nos fuimos por las ramas para ver de cómo el arte se resignifica permanentemente a través del contexto histórico. Porque efectivamente, si pensamos en Beethoven y Schiller y cuando se escribió la novena tenía otro sentido. También un llamado, por supuesto, a la fraternidad y a la humanidad y a la hermandad, sin lugar a dudas, pero uno nunca sabe hasta qué punto ese mensaje va a pasar por tantos momentos distintos en la historia que va a ser necesario revisitarla y no solamente desde la necesidad, sino desde que finalmente la terminas redescubriendo. O sea, como que tenía un alcance aún mayor. Y claro, hay obras que son así, que tienen eso, y por eso es que terminan siendo especies como de monumentos a la existencia misma. Tengo otro ejemplo de una bandita que la hemos tocado muchas veces acá. Una bandita que se llama The Beatles. Todavía no le pongan play porque quiero explicar, pues, donde acá el público de alguna manera se transforma en un ruido. ¿Ya? A través de la historia, lo supimos obviamente, porque si bien The Beatles no se inaugura esta locura del público desatado, porque Elvis probablemente ya lo hacía, cuando la gente iba a ver a Elvis se volvía loca y de verdad los gritos eran muy grandes, probablemente cuando iban a ver a Carl Perkins o a Johnny Cash o toda esa primera gran generación, a Little Richard, ya se producía ya esa como perder el control viendo música. Y con The Beatles obviamente esto se empieza a masificar y se renueva esa fórmula, digo, como que tú vas a tocar música y tienes un público finalmente que no te está poniendo atención derechamente. Un público que no te está escuchando, porque hay una histeria gigantesca. Sí, pues, entonces aquí el Estoy público... pensando en Michael Jackson también. Bueno, pero imagínate, pero la diferencia es que ellos ya tenían sistema de sonido. Sí, po. Escuchemos esto porque esto es The Beatles en el Hollywood Bowl de 1964, o sea, plena Beatlemania. Este archivo, de hecho, está recuperado y mejorado porque el archivo original no se escucha la banda. Estamos pensando en un concierto para 15.000 personas donde sale solamente por unas bocinitas. Entonces, Beatles al final termina y deja de grabar, o sea, deja de tocar en vivo porque dicen, no nos escuchamos. Sencillamente no nos escuchamos. Pero mira, esto es lo que se logra rescatar en la nueva versión del Hollywood Bowl de The Beatles. Pero imagínate lo que tenía que haber sido cada noche. Harrison lo dice, pues era insoportable. No se podía. Es una base permanente, sí. ¡Qué horror! Pero espérate, esto está mejor, esto fue trabajado, se mejoró. Mira, dale, deja de colgar. Y cuando vienen los quiebres. Después viene la parte del grito, cuando hace el grito y hay que ya lleguemos allá, pero esto fue mejorado ahora, hace unos años, porque esto no se escuchaba, literalmente no se escuchaba. A mí me llama la atención porque el Hollywood Bowl es inmenso. ¿Tú estuviste ahí, sí? Yo dirigí en Hollywood Bowl 5 veces. Mitch. Y... Dale nomás, porque yo te aviso cuando venga la... No, y es realmente muy grande. Muy, muy grande. Entonces me los puedo imaginar perfectamente los cuatro así. Sin pantalla seguramente. O sea, sin pantalla gigante. Y sin amplificación. Sí. Mira, ahora, escucha. No. Eso era lo más metalero, rockero, punky que había en el minuto. O sea, pegando un grito con esas chascas. Obviamente era la revolución misma. Estaba pasando. Yo creo que eso es lo lindo, ver que estaba pasando esa revolución. Totalmente. Pero claro, ahí nos fuimos al extremo donde el público derechamente para la banda. Digo, ellos siempre en la entrevista agradecidos, fin, todo bien. Pero ya se transformó en un minuto donde ya no era gracia tocar. No era gracia tocar porque los públicos de 15.000 después pasaste a 20.000, después llegaste al Shea Stadium y había 50.000 personas. Entonces llegó un punto donde dicen el público ya no nos dejaba tocar, no nos podíamos escuchar. Podíamos tocar cualquier cosa. Da lo mismo. De hecho, en el concierto del Shea Stadium hay cantando cada uno una canción distinta. Hay momentos donde uno se le corta la cuerda, el otro Lennon está pegándole así con el teclado y se mueren de la risa y cada uno dice, no lo escuchan. No, y hay gente que no está viendo y solo grita y grita y grita y grita. Y ahí pasa el otro efecto. Por eso quería colocar ese ejemplo, porque yo decía,
Afortunadamente esto se mejoró de la ayuda de la mano de la tecnología. Totalmente, el desarrollo de mejores sistemas de amplificación, sí, obviamente hicieron que la gente no tenía ni retornos. Imagínate tocar sin retorno, tu único retorno es el amplificador. Sí. O sea, no te escuchabas nada. Uno va a tocar hoy día un bar y no tiene un retorno, se te hace la vida imposible. Ahora, estos tocaron con 20.000 personas sin retorno. Yo necesito contar una historia al respecto de esto, porque el último capítulo, si puedes contar lo que quieras. Yo dirigí 5 veces en el Hollywood Bowl, pero la primera no fue un programa clásico. Los otros 4 sí, fueron clásicos, entonces por ende, silencio, qué sé yo. Pero no, este era un programa mix donde había un grupo de cumbia acompañado por la Filarmónica de Los Ángeles. No, ¿ya? Sí. Qué buena. Bueno, increíble. Así, impresionante. No hay... Impresionante. No hay registro. No, o sea, de estar grabado, tiene que estar ahí. De estar grabado, sí. ¿Pero qué grupo cumbiera? Se llamaba Los Ángeles Azules. Medio mexicano, sí. Exactamente, mexicano, ya. Y son súper populares. Ángeles azules. Pero, claro, como los negros, pero azules. De ahí vienen, obviamente. Y resulta que yo no los conocía. No los conocía. Entonces me llegan los arreglos, las partituras gigantes, así me dice, ya, Pablo, esta cuestión funciona así, una cuestión. Ya. Y el que hizo los arreglos, Odilon, Santo Odilon, porque así se llama, él fue el que me explicó toda esta cuestión. Pues me dice, esta cuestión funciona así, esta cuestión. Porque claro, los arreglos están escritos, ¿cachai? Están las partituras, los compases, y para uno que es clásico dice, ya esta cuestión va a funcionar tal cual. Y él me dice, no es tan así. Porque estos cabros son súper buenos, pero son medios libres, po. Entonces yo le abro así los meos ojos y le digo, pero ¿cómo esto que son medios libres? Me dice, mira, bueno, te voy a dar un par de secretos. Porque en la canción Tanto, por ejemplo, parte un solo de acordeón y el solo acordeón nunca lo hace igual. Entonces tú tenés que cachar cuándo tenés que meter tú a la orquesta. Y te juro, yo en pánico, porque era primera vez en el Hollywood Bowl. Primera vez dirigiendo un concierto de esa naturaleza, más encima al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. O sea, era una gran responsabilidad. Bueno, llego el ensayo general en la mañana, y todo funciona bastante bien, ¿ya? O sea, como que, claro, entré en la onda. Claro. Me puse a escuchar como loco la música de ellos, entonces dije, ok, más o menos voy a ir. Porque claro, una vez que entra la orquesta, ahí no se descuadraban, pero cuando tenían solos, sí, entonces los solos podían ser solos largos, solos cortos, y yo tenía que tener como intuición. Ya, vale. Llega esta canción del famoso acordeón de introducción y yo me la aprendo, creo que hasta lo grabé en mi teléfono, así como que haciendo trampa. Dije, voy a grabar el solo, me lo voy a repasar durante la tarde. Ya. Resulta que lo que yo no vi venir, por eso es que me acordé, lo que yo no vi venir es que este grupo es tan extraordinariamente famoso que el griterío de los 17.500 personas era una cuestión que yo no vi venir. Y gritaban y cantaban y yo no escuchaba nada. Te juro, yo al frente de la orquesta, así en pánico en algunas canciones, me decían, no, es que no escucho. Ya, y llega el famoso la canción del acordeón. ¿Y sabes lo que tuve que hacer? Esto fue literal, así como una especie como de escape de supervivencia. Le empecé a ver el pie. ¿Cómo hacía así? Cómo estaba llevando el pulso en el pie. Con eso tenías tu retorno, claro. Con eso le adiviné el pulso y finalmente así, persignándome más o menos, ¡vamos! Y funcionó. Pero nunca me voy a olvidar esa cuestión de que yo no vi venir el factor público. Claro, en la mañana en el ensayo general todo era súper fácil. Pero cuando tenía todo el Hollywood Bowl cantando y gritando, es realmente otra cosa. Y yo creo que los públicos generan energías diferentes. Me pasó, y esto también lo cuento con experiencia personal, porque con Metallica yo lo he visto en Chile muchas veces. Desde el 99, que fue la primera vez que yo lo vi, porque la primera fue el 93, era muy chico. El 99 para adelante fui a todos los conciertos de Metallica, y el 99 fue una experiencia como catártica, ¿no? O sea, como que vaya a botar energía, era más joven, tenía 19 años, pero de ahí para adelante he ido a todos los conciertos, y el público chileno en general es un público, como el público latinoamericano, entusiasta, abrazado, comunidad, salto, pegarse, gritar, tirar cerveza, tirar el agua, sacarse una zapatilla, moch, todo un cumpleaños mono. Eso es básicamente el otro día imágenes del concierto de Dead to All en el Caupolicán, así, pero ya impresionante. Slayer, ni hablar. Pantera, que estuvo el 2022 cerrando el Notfest, y después lo vimos con Sepultura y también en el Movistar Arena, una locura. Bueno, el 2023 fui a ver a Metallica a East Rutherford, en New Jersey. ¿Ya? El estadio donde Chile le ganó a Argentina a la final de la Copa América. Gigante, una mole de 90.000 personas, impresionante. Y afortunadamente tenía un acceso a una entrada muy grosa. Yeah. Muy grosa. Entonces estaba al lado de los músicos, después voy a sentar si quería una tribuna. Y lo que descubrí,
cuando te dicen, no, es que el público chileno es mejor que el otro público, que los gringos son más fome, que el europeo es más fome. Y dije, sí, son completamente distintos. Efectivamente, en el público de Estados Unidos no vas a encontrar la locura desatada. Este cumpleaños monos que te dije, tirándose de la zapatilla, el abrazo. Pero había una cosa más como de grito gutural. Y era otra energía, ¿cachai? Se sentía 90.000 voces coreando una canción o haciendo... Era otra cosa. Sí. ¿Ah? Sí, no, es que no tengo ese ejemplo. Ahora voy al último ejemplo. Solo que lo comenté por la desenergía del público, solamente por eso. Pero para cerrar con mi ejemplo, quiero, con Queen nos vamos a despedir nuevamente. ¿Ya? Quiero poner el ejemplo donde el público se hace parte del show. Y que creo que esos son uno de los momentos más bellos que lamentablemente, y lo tengo que decir en el último capítulo, no ocurre encarando a Paulo, no ocurre en la música y debería ocurrir. Pero esto es sublime. A ver, escuchemos. Sácala del ángulo, Beethoven. En vivo en Wembley, 80.000 personas. No, hermoso, sí, po. Sí, no, esto es una dinámica con el público que es bellísima. Ahora, yo en el concierto de aniversario de la Filarmónica de los 70 años, hacen... En diciembre me di el lujo de parar al público completo y que cantaran el feliz cumpleaños a la orquesta. Y eso fue entretenido. Todo el teatro municipal. Y yo los dirigí. Así que eso fue hermoso. Debería llamar al público a que se aprenda la obra en general. De todas maneras. O vamos a buscar algo fácil. Tírate una cosa... Strauss, por ejemplo. Oye, yo el último ejemplo que traje, el tercero, saltémonos al segundo. El tercer ejemplo que traje... es uno que tiene que ver con otra cosa, que es las cosas que pasan en vivo. Porque una de las gracias que tiene el vivo es que existen errores también, cosa que no ocurre en las grabaciones, porque las grabaciones son todos unos tramposos. Está todo perfecto. Está todo recontrapinchado. Bueno, en la música clásica, obviamente los músicos clásicos son tremendamente celosos de que eso se sepa, que se vea. Pero de repente uno se encuentra con grabaciones con pifias así, cotota. ¿En vivo o en estudio? En vivo. En vivo. Ya. Y acá traje una que a mí me encanta porque es un gran cantante, pues Plácido Domingo. Plácido Domingo cantando con la Eva Marton, un dúo de Turandot de Puccini, en un momento fantástico, así el clímax antes de que comiencen las pruebas del destino, bla, bla, bla. Y Plácido, ahí lo tenemos que escuchar con la atención porque se manda un gallo, o sea, se le rompe toda la voz acá, que obviamente con todo el respeto del mundo que me merece un musicazo como lo fue Plácido Domingo cantando todos los roles, pero es lindo también asumir que, oye, pero si esta gente es humana y el vivo tiene eso. Tiene que pasan cosas. Obvio, claro. Y a mí me encanta que pasen cosas, porque al final de cuentas de eso se trata, de esta cosa del encuentro colectivo inesperado que sucedió en ese momento, que nunca más se vuelve a repetir y que de alguna forma nos hace a todos cómplices, incluso de lo que puede haber fallado arriba del escenario. Claro. Me encanta esa complicidad. Mira, escuchemos este... Mira, ella canta la frase. Ahora la repite él. Le sale perfecto. Estamos bien. Ahora lo repiten los dos al mismo tiempo, pero escúchenlo a él. Bien. ¿Viste cómo se le rompe la... Demasiado específico, sí, para un oído, pero es como... pasa piola. Sí. Pero después, yo me di cuenta. Pero es algo que pasa muy piola. Pasa piola porque ella está cantando súper fuerte. Claro que está toda la orquesta. Sí. Pero yo cada vez que lo escucho digo, ¡uy! ¿Cómo le debe haber dolido a él? Retrocede si quieres. No lo escuchó. ¿Cómo le debe haber dolido eso a él? Seguro. Porque claro. Y que queda el registro, me decía. Y que queda el registro y que después más encima el de haber dicho, oye, no, esta cuestión no se puede publicar. Y dicen, no, pues esto va. Ya estamos. Y esto, porque lo que se hace en los conciertos muchas veces las grabaciones se pincha después en el estudio. Sí, exacto. Pero eso en el rock es más fácil porque puedes pinchar una guitarra, una voz. Pero ¿cómo voy a pinchar acá es la voz con la orquesta? Yo creo que se podría igual, pero eso es lo que pasa es lo que pasa en el video, porque como al principio del programa que yo estaba puro dando jugo. ¿La encontraste? A ver. Vamos, segunda oportunidad, Trinidad.
Grande Plácido. Grande Plácido. Ya. Vamos a ver si ahora no me equivoco. Se acabó la temporada. Oye, se acabó, sí. Oye, pero qué buena temporada. Esperamos. Que vaya a pasarlo bien. Volvemos pronto y esperemos encontrarnos en vivo con público. Eso. Porque esa es otra dinámica. Es otra dinámica, otra energía. Es otra energía. Es todo distinto. 2026, Música para Masas, muchas gracias. Muchas gracias por habernos recibido, por habernos escuchado. Y volvemos el 26 con todo. Así es. Show en vivo, capítulo, todo.